Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que pues es lo que continuamos con la lección de el Génesis, el Pentateuco propiamente, y vamos a estar hablando acerca de las generaciones de Noé. Y para ese sentido, pues vamos a leer un poquito la palabra de Dios allí en Génesis, capítulo 6 del versículo 9 en adelante. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Di conmigo, se corrompió la tierra, porque ahí es el punto clave. Y dice que estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a ver qué es lo que tenemos que aprender de todo esto, mis amados. Reconocemos, perdón tantito, que Dios en su justicia, pues está algo así como obligado a castigar el pecado. Él había advertido al hombre de las graves consecuencias del pecado. Recuerden que él siempre fue muy clarito en ese sentido. Y a pesar de esto, y ya que él es fiel a su palabra y nos ama de tal manera que pues siempre va a traer lo mejor para nosotros, ha dejado una luz de esperanza. Dios quiere y va a bendecir al hombre. Y este ha sido su plan desde antes de la fundación del mundo, porque obviamente nosotros debemos de comprender que a Dios no se le ha escapado nada, que Dios sabía perfectamente que el hombre iba a pecar y por lo tanto desde siempre Él ya había determinado un plan de salvación para todos nosotros. Pues bien, ahí es como vamos a empezar a ver las generaciones de Noé, de lo que leímos, porque a partir de allí, mis amados hermanos, empieza una bendición para nuestras vidas. Empieza la condición en donde vemos cómo Dios empieza a reorganizar la creación, a la humanidad. Y por eso le ordena a Noé que construyera un arca. Y hay un punto muy clave ahí en donde dice Noé caminaba con Dios. Noé se consideró uno de los primeros justos en la historia de la humanidad. Sadik se llama en el hebreo. Y él, obviamente, en esa justicia con la que caminaba, él siempre procuraba hacer todo lo que Dios le había ordenado. Entonces, a Noé, Dios mismo lo consideró justo, que caminó con él. Y vemos cómo después de él, pues los caminos del mundo son corrompidos. Y por eso hice la observación ahí de que veamos cómo la tierra se llenó de violencia, de corrupción, de maldad. Por lo tanto, la decisión de Dios fue ponerle fin a todo ser viviente. Dice, yo los destruiré con la tierra. Bueno, ¿por qué comento acerca de que
Dios consideró a Noé alguien muy especial. Noé poseía dos cualidades muy importantes, mis amados. Era un varón justo, era un hombre que tenía buenas relaciones con su prójimo y estaba caracterizado por hacer siempre lo correcto. En fin, es una persona sadik, justa. ¿Ah? Era un varón perfecto, obviamente con las limitaciones del ser humano. Era un varón, un hombre que tenía buenas relaciones primeramente con el Creador, una relación vertical correcta. Era un hombre sin mancha, como lo podemos leer ahí en Levítico 22-21. Y eso era ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Entonces, fíjense bien que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la vida de Noé, bueno, Dios propiamente nos enseña a través de la vida de Noé un concepto muy particular. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y después nuestro Señor Jesucristo nos reafirma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que Dios, para Dios considera como justicia, como algo correcto que hacer. Y por eso lo estamos estudiando ya en el Pentateuco, porque de allí tenemos que sacar nosotros lecciones para nuestra vida. Después vemos cómo viene la construcción del arca con las instrucciones divinas. ¿Qué tenemos que aprender de aquí, mis amados hermanos? Que Dios da instrucciones específicas a nuestras vidas. Nos dice cómo hacer las cosas y de qué manera hacer las cosas, tomando consideración de todas las características que tengamos que ver. Por ejemplo, en el arca le está diciendo que tenía que ser de madera, de un tipo de madera especial, de la gofer, y que tenía que tener aposentos, tenía que haberla impermeabilizado, con una sola ventana, una puerta, y era de 3 pisos, de 3 niveles. Fíjense bien que todas esas características también nos las da con las medidas, y de esa manera pues genera lo que es el arca, que técnicamente viene a ser una caja o un cofre, que después veremos, ¿verdad?, en la representación de cómo Dios decide manifestarse a la vida del pueblo de Israel a través del arca del pacto, pero ya del pacto con Moisés. Este es el pacto con Noé. Amén. Primeramente pudimos estudiar lo que es el pacto con Adán. Y en ese sentido, en el pacto que hizo con Adán era de que nos dio todas las características que debíamos de cumplir como seres humanos. Procrear, multiplicarnos, sojuzgar, y esa manera es como Dios establece un pacto. Ahora Dios va a establecer un pacto con Noé y lo vamos a ver. Vemos también que Dios le da instrucciones acerca de quién debería de entrar en el arca, cuál iba a ser su carga propiamente del arca. Primero le dice que es Noé y su familia. ¿Quiénes eran su familia? Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Específicamente son 8 personas las que se salvan dentro de ese cofre o esa arca. Y luego nos dice que debe de tomar ejemplares de cada especie para subirlos al arca. Y no se olvida del sustento. Imagínense, también les da instrucciones de que tiene que llevar comida suficiente para mantener a todos los animales que subió y obviamente a su familia. Y aquí viene la grandiosidad, el pacto. Ese pacto con Noé que genera parte de lo que es la salvación. Y dice el versículo 1 de Génesis 7. Fíjense bien lo que dice Génesis 7, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego ya le da todas las instrucciones y allí es a donde le está dando la condición de la salvación, mis amados. Por eso nosotros tenemos que ver cómo tenemos que atender a las instrucciones de Dios. La obediencia de Noé hizo que Dios lo considerara conforme a su corazón y lo considera justo. ¿Por qué? Porque Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó.
Así de sencillo. Ustedes y yo tenemos que aprender de esta lección, y por eso estamos estudiando esto, que tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos dice y no conforme a lo que nosotros queremos. Eso es fe, es confiar en que todo proviene de Dios, que todo nos sirve para bien y que todo trae una enseñanza. En este sentido, podemos ver cómo Noé fue justificado por su fe, por la fe que depositó en Dios al darle instrucciones y seguir esas instrucciones. Después de allí viene el diluvio, mis amados hermanos, que hay un anuncio previo. Dios le dice claramente, si leemos ahí en el versículo 4 y 5 de Génesis 7, dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Entonces, démonos cuenta, mis amados, que la fe lo lleva a escuchar la voz de Dios y a entender un anuncio previo. Le dice, después de 7 días voy a hacer llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, vemos que Noé, aún en la condición de la longevidad que ya tenía, él tenía ya 120 años. Y vemos cómo la paciencia de Dios, pues ve Noé que es colmada. Y después de eso comienza el diluvio. O sea, él había vivido 120 años viendo toda la maldad de la tierra, todo lo que en el mundo el ser humano ya se había corrompido, y ve cómo la paciencia de Dios llega a su fin. Se colma y comienza el diluvio. Ya en el año 600 de la vida de Noé, ¿verdad? En el mes segundo, a los 17 días del mes, empieza esa gran tormenta que desata la lluvia y que abre los mares de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que 2 fuentes causaron el diluvio. Fueron rotas las aguas, todas las fuentes del gran abismo, o sea, del océano, y bueno, dice que también las cataratas de los cielos fueron abiertas, o sea, la lluvia inició. Recordemos que hasta antes de este evento, Dios había provisto de la humedad para la tierra, no propiamente a través de la lluvia, sino lo hizo a través de un rocío. Y todos los días en la mañana amanecía ese rocío, como nosotros vemos hasta la fecha, ¿verdad? Que despertamos, nos asomamos hacia el jardín, a la naturaleza, y vemos cómo ese rocío ha humedecido propiamente pues todo lo que hay. Pero a partir de ese momento inicia lo que nosotros ahora conocemos como lluvia. Imagínense qué clase de lluvia y qué clase de situación se vivió, que las aguas cubrieron todos los montes, más subieron 15 codos de distancia. Es una medida, mis amados, que de alguna manera no se ha establecido exactamente bien lo que representaba un codo, porque pues no tenemos un dato técnico muy específico. Pero independientemente de eso, imagínense el monte más alto que todavía conocemos hasta la fecha, el monte Everest, que sube más de 8,000 metros sobre el nivel del mar, pues a ese monte añádanle esos 15 codos adicionales. Obvio que la faz de la tierra completa se inundó de una manera en que ningún ser viviente pudo escapar de esa condición. Entonces, todo lo que había quedado fuera del arca, pues, y que tenía espíritu de vida, murió. Noé y el resto salen del arca. En el año 601 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 27 días del mes, dice ahí en Génesis 8, del 13 al 19, nos enseña que Noé logra salir ya de la barca después de varios intentos al mandar un ave para que si regresaba con algo que le pudiera indicar que ya había áreas secas, pues se encuentra que efectivamente llega el momento en el que el ave llega con un pequeño ramito de olivo y se lo muestra, y Noé entiende perfectamente bien que ya podían bajar del arca.
Allí Dios les genera un nuevo comienzo y entra en vigor propiamente el pacto que hace con Noé. Noé lo comprende y ahí entre el versículo 20 al 23 de Génesis 8 presenta Noé ofrendas a Dios. Es algo que nosotros tenemos ya que ir acostumbrándonos a entender y a escuchar de la palabra de Dios, que cada que el ser humano comprende la bendición de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer recíprocamente es ofrecer a Dios algo de nosotros. Eso es como una actitud correcta del corazón de un hombre agradecido, de una mujer agradecida. Cuando tú comprendes que alguien hizo algo a favor tuyo, pues lo mejor que podemos hacer es ofrecerle también algo, a lo mejor no de la misma magnitud, porque pues si no, no sería algo que viniera a ser de bendición, pero sí entendiendo que comprendemos que algo vino a nuestra vida y que en reciprocidad tenemos que corresponder. Noé presenta ofrendas a Dios y Dios se complace y ve la realidad de todo lo que sucedió y él dice que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre. Este fue el pacto de Dios con Noé. En el capítulo 9 del versículo 1 al 17, nosotros vemos justamente lo que Dios pacta con Noé. De hecho, podemos ver cómo Dios repite las instrucciones que le había dado a Adán. Y ahora Noé es bendecido en esa condición. Primero nos dice, fructifiquen y multiplíquense. Dice, y todo animal en sus manos ahora son entregados. O sea, señoreen. Y la vida del hombre es protegida. La bendición de Dios llegue nuevamente a nuestra existencia. Y este es un pacto de esperanza, mis amados hermanos. Si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios en Génesis 9, del versículo 8 al 17, dice él que ya no examinará ya más toda carne con aguas de diluvio. O sea, nunca más va a volver a provocar un diluvio de esa naturaleza como para que todo ser viviente sea extinguido. Allí hay una esperanza. Ustedes y yo, pues podremos llegar al fin de nuestros días, pero no en una condición de diluvio, no en una situación de esa naturaleza. ¿Ah? Ahora, en señal de esa situación, dice que él pone ahora su arco en las nubes. Y es como empezamos a ver el arco iris después de cada lluvia, cuando todavía el sol se encuentra y hace esa experiencia física del reflejo de la luz de una manera excepcional, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la destrucción de la tierra y la humanidad, excepto Noé y su familia, pues tristemente no cesaron con el pecado. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de todo el hombre es a pecar. Vemos cómo Noé se emborracha y Cam actúa en una forma irreverente hacia su padre, no cubre su desnudez, sino al contrario, se burla de él. Y bueno, pues Cam y su hijo Canaán son castigados. Y hay una declaración muy fuerte que dice que él será siervo para sus hermanos. Y así empezamos a ver el desarrollo de la palabra de Dios, mis amados. Recordemos que todo esto nos indica cómo Dios quiere que nosotros tengamos relaciones correctas con nuestro prójimo. Desgraciadamente, esa ley del pacto sobrepasa aún a la familia de Noé. Noé fue recto, pero vemos cómo su hijo, desgraciadamente, no genera esa rectitud como la de su padre. Pero también vemos que hay bendiciones de parte de Dios para los hijos que hacen lo correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta mañana para ayudarle a nuestros hijos a hacer lo correcto, a caminar conforme a los caminos de Dios. Las bendiciones que genera el Señor es que engrandece Dios a Jafet y Dios promete que habitaría en las tiendas de Sem. Y ahí empieza una genealogía, mis amados hermanos, que nos lleva hasta la descendencia o la ascendencia propiamente de Jesucristo. Noé muere a la edad de 950 años
y empieza la descripción en el capítulo 10 hasta el capítulo 11 de Génesis acerca de las generaciones de los hijos de Noé, o sea, de Sem, de Cam y de Jafet. Y nos hace una referencia clara de todos los hijos que tuvo Jafet, de todos los que tuvo Cam, de todos los que tuvo Sem, y de allí viene el linaje del Mesías, a partir de Sem. ¿Por qué? Porque Dios prometió que él habitaría en las tiendas de Sem. Allí empieza lo que para nosotros viene a ser la gran bendición de la redención, porque a través de ese linaje, mis amados, llega nuestro Señor Jesucristo en la condición de hombre. ¿Ok? Después se nos narra cómo viene el ser humano a hacer una serie de situaciones en donde se juntan, empiezan a generar ideas de querer llegar al cielo y ser como Dios. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo del corazón de una persona distorsionada, de una persona en pecado, de una persona que se deja influenciar por el enemigo, porque recuerden que Satanás pues propiamente viene a caer de la gracia de Dios por su soberbia, por el hecho de querer ser como Dios, llegar a ser y llegar a estar en el lugar que a Dios solamente le corresponde. Entonces, el ser humano empieza a generar ese tipo de situaciones y empieza a construir una torre. En aquel tiempo, la palabra de Dios nos enseña que había un solo idioma para toda la humanidad. Todos los hombres se comunicaban correctamente con un solo idioma, que es el idioma santo, propiamente vendría a ser como entre el arameo y el hebreo. Ese es el idioma que normalmente se debió haber utilizado en aquel tiempo. Y empiezan a construir esa torre. Obviamente, el hombre comete dos graves errores, dos errores muy grandes. Primero, vemos que Dios nos mandó a llenar la tierra y ellos hablaban una sola lengua, pero eligieron un lugar y se establecieron allí para tratar de hacer algo que Dios no les había mandado. Empieza una desobediencia, empieza una actitud soberbia para tratar de llegar al lugar que no les corresponde al hombre. El segundo error que cometen es querer autoexaltarse. Y dicen, edifiquemos, hagámonos un nombre. Y todo eso, mis amados hermanos, es para vanagloria, para decir nosotros podemos más que Dios. Y vamos a llegar hasta su lugar, hasta el cielo, y allí nos estableceremos y allí haremos lo que nos plazca. Y esa es la tendencia natural del hombre caído. Hasta que no viene la redención, hasta que no Jesucristo viene y rompe los yugos, las cadenas y nos da la libertad, podemos establecer correctamente una relación vertical con Dios y una relación horizontal con el hombre correcta. Aquí lo único, de alguna manera loable de lo que sucedió ahí en la construcción de la Torre de Babel, pues fue la unidad del hombre, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que el hombre normalmente se une para hacer desorden, para hacer de las suyas? Para eso está bien presto. ¿Han visto a los jóvenes cómo les reencanta unirse para empezar a organizar una, entre comillas, fiestas que luego acaban haciendo un desorden? Pues justamente el hombre tiene esa habilidad. Eso es lo único loable. Pero cuando le dice uno al hombre, vamos a unirnos para alabar a Dios, vamos a unirnos para exaltar su nombre, vamos a unirnos para hacer lo correcto, ay, vas a empezar con tus aburrideras. Mejor vámonos de farra, vámonos de reventón. Y esa es la tendencia natural de un hombre en pecado, del ser humano en pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en ese sentido? Pues para frenar esa obra, que obviamente no iba a prosperar, pero Dios agarra y confunde al ser humano cambiándole la lengua, el idioma, y empieza el ser humano a tener una cantidad de idiomas como hasta el día de hoy y los esparce sobre la faz de la tierra.
Esa palabra de confunde es una palabra en hebreo que es balal, y allí confunde la lengua del ser humano, y es por eso que ahora nosotros batallamos mucho, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos hablar algún otro idioma y se nos complica? Hay otras personas que tienen una facilidad increíble y son políglotas, pueden aprender a hablar 2, 3, 7, 10 idiomas y correctamente, pero son muy pocos, mis amados. Entonces, aquí vemos cómo Dios, pues, para frenar esa obra, confunde la lengua de este grupo de gente y los esparce. Después viene la condición de que se nos muestra del capítulo 11 de Génesis, desde el versículo 10 al 26, cómo son las generaciones de Sem hasta Abraham. Y allí empezamos a ver cómo Dios empieza a tejer propiamente nuestra salvación. Vemos las generaciones de Taré, que es ¿quién? El padre de Abraham. Bueno, del capítulo 11, del versículo 27 hasta el capítulo 17, versículo 27, se nos muestran las generaciones de Taré. Dice que los hijos de Taré Taré tuvo tres hijos, Abraham, Nacor y Harán. Este último, Harán, murió y Lot heredó de Harán pues su herencia, lo que a Harán le correspondía. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Recuerden que todo lo que estamos viendo es cómo va cronológicamente, cómo va la línea de tiempo para que nosotros podamos entender todo lo que se narra en la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo Abraham, que era de Ur de los Caldeos, al sur de Babilonia, pues allí vemos cómo era un centro de adoración al dios de la luna y a muchos otros dioses. Evidentemente, podemos comprender que Taré, el padre de Abraham, era pagano, no conocía al Dios único, al Dios verdadero, no conocía a Jehová de los ejércitos. Él conocía a otro tipo de deidades. Y obviamente Abraham pues tenía esa influencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres? Les heredamos a nuestros hijos hasta nuestra forma de pensar, nuestra religión, nuestra conducta. Obviamente Abraham pues tenía ese tipo de pensamientos, un pensamiento pagano. Pero ¿qué fue lo que sucedió, mis amados hermanos? Que vemos cómo la familia de Abraham sale para ir a Canaán seguramente durante la tercera dinastía de Ur, pero solamente llegaron hasta Harán, unos 1000 kilómetros aproximadamente al noreste de Canaán. Y después de la muerte de su padre, pues llegaron hasta ese sitio. ¿Qué sucedió? Que Dios hace un pacto con alguien muy particular. Alguien que aunque traía las tendencias de ser pagano, porque sus padres fueron paganos, de tener idolatría, de tener ese tipo de conductas, Dios hace un pacto con un personaje muy importante, que es Abraham. Y allí es donde Dios le hace un llamamiento, hace un pacto con él y le dice, vete. Y le dice varias veces, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que sucede ahí, mis amados hermanos? Lo que sucede es que Abraham entiende que hay alguien completamente superior a cualquier ídolo, a cualquier dios generado o creado por el hombre. Y Dios logra observar en ese ser supremo, en el gran yo soy, en Jehová de los ejércitos, al Dios único, al Dios vivo y verdadero. Y entonces él tiene un comportamiento diferente al resto de su familia. Él obedece a Dios, él confía en Dios y Dios a su vez le hace promesas. ¿Qué es lo que le promete Dios a Abraham? Le dice, te haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, porque serán benditas en ti las familias, todas las familias de la tierra. Entonces, ahí en el capítulo 12, del versículo 3 al 9, Abraham obedece a Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios ha hecho un pacto ahora en la sangre de Cristo con nosotros.
Pero si nosotros obedecemos a Dios, pues obviamente Dios va a corresponder a su promesa. Entonces, fíjense bien cómo Abraham, al obedecer a Dios, pues Dios le vuelve a repetir la promesa que le hizo. O sea, recalca nuevamente lo que Dios le había mostrado. Abraham adora a Dios. Otra vez vemos cómo cuando Dios hace algo excepcional por la vida de un ser humano que comprende la condición que tiene delante de un ser extremadamente superior, de un ser divino, de un Dios todopoderoso, pues lo primero que se puede hacer y se tiene que hacer es adorar a Dios. Y dice la palabra de Dios, invocó el nombre de Jehová. Y allí es a donde nosotros podemos ver cómo cuando nos invocamos el nombre de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, que es el nombre que se nombra por sobre todo nombre, pues nosotros vemos cómo viene la promesa de Dios a nuestras vidas. Posteriormente se nos muestra cómo Abraham, ya en Egipto, ¿verdad? Su fe es probada. Y aquí aprendemos algo, que Dios siempre va a estar probando nuestra fe. ¿Para qué? No para ser cizañoso, no para ser mala onda, no para ver, a ver qué tal reacciona, a ver qué tal responde. No, sino simplemente para que no se nos olvide que tenemos que tener nuestra fe y nuestra confianza siempre puesta en Dios. Abraham y su familia descienden a Egipto a causa del hambre. Recuerden que constantemente en aquellos tiempos, pues, se vivía en relación a lo que se producía en el campo. No había refrigeradores, no había empresas que se dedicaran, como lo hay en el día de hoy, a acopiar alimento, almacenar alimento como para poder mantenerlo durante mucho tiempo cuando había sequías o cuando había hambrunas. Pues en ese tiempo a Abraham le tocó una hambruna en el área donde él vivía y desciende a Egipto. Entonces, Abraham nace que Sarai, su esposa, mienta. Y de esta manera Dios empieza a probar el corazón de Abraham. Y entonces aquí vamos a ver, mis amados hermanos, cómo Dios bendice a Abraham de una manera especial. ¿Por qué? Porque aún a pesar de la incredulidad que mostró Abraham en ese momento y pone a Sarai, que era su esposa, como su hermana, para que Faraón como que le gustara, más bien le había gustado Sarai, y por el favor que le quería mostrar a Sarai, pues permite que Abraham y los que iban con él tuvieran comida y tuvieran vida, no los mató. ¿Ah? Aún en eso, Dios cuida a Abraham de tres maneras muy especiales. Al comenzar el hambre, Egipto estaba muy cerca. Egipto poseía dos cosas. Primero, poseía comida en abundancia y un gobierno dispuesto a recibir extranjeros. El faraón no mató a Abraham, sino que lo dejó ir. ¿Por qué? Porque obviamente entendió que Abraham era bendito de Dios. Y le dice, ¿por qué me has mentido? ¿Por qué me has dicho que Sarai era tu hermana? Si sabes bien que es tu mujer y por poco peco. Imagínense cuando una persona es bendecida por Dios, como lo era Abraham en ese momento, que hasta los paganos, la gente que no conoce de Dios, se somete a la voluntad de Dios correctamente y entiende de alguna manera lo que debe y lo que no debe hacer. Hoy tenemos nosotros una gran bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo actuando en nuestras vidas. Entonces, vemos cómo Faraón no solamente le perdona la vida, le da de comer, sino que también Abraham fue bendecido con bienes materiales, porque Dios tocó el corazón de Faraón y le entregó riquezas y lo despachó. Le dice, ¿sabes qué? Mira, mejor vete. Yo no quiero tener problemas con tu Dios. Yo quiero estar en paz con tu Dios, aunque ni lo conozco, pero siento en mi corazón tener la necesidad de estar en paz con él. Así es que mejor vete y que tu Dios te bendiga. Bye. Entonces se va y recordamos que Abraham y Lot siempre anduvieron juntos después de que Lot queda huérfano de su padre Aram. Entonces viene una condición muy particular. Abraham y Lot ya habían crecido mucho en sus bienes, en sus posesiones. Tenían la condición de ser pastores y cada uno tenía sus rebaños.
y rebaños grandes. Empezaron a crecer de tal manera que empezaron a chocar mucho los pastores de cada uno de ellos, o sea, sus trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador de Abraham empezaba a discutir con el trabajador o el pastor de Lot. Le decía, oye, te estás robando mis ovejas. No, no es cierto, estas son mías. Y así empezaban esas luchas. Y sus posesiones eran ya tantas que simplemente ya no podían convivir juntos. Entonces se genera la separación de Abraham y de Lot. Uno se va por un lado, otro por el otro. Le dice a Abraham, escoge tú para dónde quieres ir. ¿Ah? Entonces, Lot escoge irse hacia el mal, hacia la llanura del Jordán, a donde vemos que después llega a la ciudad de Sodoma. Ahí en Sodoma y Gomorra, donde se genera después otra situación muy crítica de parte de Dios en juicio hacia la humanidad caída. Y Abraham pues decide simplemente irse hacia la tierra de Canaán, una tierra fértil, una tierra de promesa, una tierra que Dios le da en posesión a Abraham. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, dice la palabra. Y Dios vuelve a repetir su promesa. Le daré a ti y a tu descendencia bendición. Serán benditas las naciones a través de ti. Y vemos nosotros cómo nuevamente Abraham adora a Jehová. Esto es lo que constantemente vamos a estar leyendo en todo el Antiguo Testamento, en todo el Pentateuco. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere nuestra adoración, pero nuestra adoración genuina. Después se nos narra cómo viene la captura y el rescate de Lot. Porque hay una guerra entre el rey del norte contra el rey del sur. Y entonces los del norte vencen a los del sur y se llevan las riquezas, y junto con las riquezas se llevan a Lot y a su familia. Obviamente tiene que salir el tío bendecido de parte de Dios, Abraham, el hebreo, y lo rescata. Y aquí viene algo bien especial, mis amados. Nosotros vemos que como cuando en el rescate la esposa de Lot vuelve su mirada atrás y es convertida, dice la palabra de Dios, en una estatua de sal. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya no regresar atrás. Dios nos ha dado la libertad, Dios nos está provocando que nuestra mirada siempre sea hacia el frente, hacia lo que nos espera en Cristo Jesús, para que de esa manera nosotros no nos perdamos, no regresemos a la basura de donde el Señor nos sacó, no regresemos a mirar siquiera, a desear siquiera de donde Dios nos sacó. Yo creo que a la esposa de Lot se le ocurrió ver y añorar lo que iba a dejar. Iba a dejar el desorden, iba a dejar el pecado, iba a dejar todo lo que para Dios ya no era concebible. Y entonces ese corazón que se endurece, pues se convierte en una situación como la que describe Dios para él, una estatua, punto, se acabó. Después vamos a ver ya en el capítulo 14 del versículo 17 al 24, cómo cómo Abraham adora a Dios de una manera excepcional. A mí me gustaría que leyéramos un poquito de Génesis 14, del 17 al 24, porque aquí Dios nos da esta situación. Génesis 14, del 17. Les voy a pedir que por favor tengan siempre a la mano su Biblia para poder hacer los comentarios pertinentes. No podemos leer todo, mis amados hermanos, porque simplemente en esta clase tendríamos que leer aproximadamente 7 u 8 capítulos. Nos llevaríamos toda la hora solamente para leer. Pero bueno, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos
en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense bien, a partir de ahí no se vuelve a mencionar a Melquisedec. ¿Quién es esta persona? Se vuelve a mencionar hasta mucho después. ¿Quién verdaderamente es Melquisedec? Primeramente allí se nos dice que es el rey de Salem y es un sacerdote del Dios Altísimo. Fíjense nada más quién es esa persona, quién es Melquisedec y cuál es su importancia. Fíjense bien, él era sacerdote del Dios Altísimo, pero no del orden levítico. Aún no había levitas. Recuerden, ya lo veremos después, los levitas vienen a partir de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, de Jacob, ¿ok? Entonces, aquí se establece que el sacerdocio inicia antes del pacto con Jacob o con Israel y terminará mucho después de ese pacto. Terminará con el pacto en Jesucristo, en la sangre de Cristo, mis amados. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que comprender que Dios es un Dios para todo el mundo. Los judíos, obviamente, son un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, y ellos se han atribuido, ¿verdad?, que solamente Dios está para ellos. Pero Dios nos muestra que Él está para todo el mundo, para todos nosotros. El sacerdocio no levítico entra antes de que siquiera se formalizara la nación judía. Y por lo tanto nosotros tenemos el derecho también de ese Dios todopoderoso. Y también tenemos el derecho de adorarlo, de bendecirlo, de exaltarlo. Abraham, antes de ser judío, antes de formalizar esa nación, pues simplemente adora. ¿De qué manera? Ofreciendo y dando, pagando sus diezmos después de la guerra, del botín, de lo que obtuvo. ¿Ok? Y obviamente Melquisedec es completamente superior a Abraham, puesto que él mismo lo reconoce al ofrendar sus diezmos, al pagar sus diezmos. ¿Qué quiere decir la palabra Melquisedec? Ya se los voy a pasar todo esto, como desde ayer ya empecé a pasar toda la información, para que ahorita no escriban, mis amados. Prefiero mejor que me escuchen y que ya después, si ustedes tienen el deseo de darle una repasada, de ver lo que se dijo, qué se dijo, pueden hacerlo ya en el texto que voy a estar enviando todos los días. Así es que no se preocupen, por favor. Si ustedes quieren ir compilando todo esto, lo pueden hacer. Al final, si ustedes quieren, yo puedo pasarles completamente todo en una sola, en un solo PDF, en un solo archivo, para que lo puedan imprimir, lo puedan tener físico o lo puedan tener electrónico, como ustedes quieran. Pero ahorita quiero que me pongan mucha atención. Bueno, ¿qué quiere decir? Por nada, hija. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Quiere decir rey de justicia y paz. La palabra Melec quiere decir rey y la palabra Sadec quiere decir justicia. Entonces, al unir esas dos palabras, Melec Sadec, que para pronunciar, para correctamente unir esas palabras, viene a ser Melquisedec. Melec Sedec. Y eso quiere decir rey de justicia. Y luego se nos nombra que es del área de Salem, que es el rey de Salem. Salem quiere decir paz. ¿Han escuchado el vocablo de Shalom? Bueno, una de las acepciones que tiene el vocablo Shalom es Salem. Eso quiere decir paz. Por lo tanto, Melquisedec es el rey de justicia y paz. Ahora, ¿a quién se les oye ese nombre? ¿A quién les representa a ustedes ese nombre? ¿A quién hemos declarado como el rey de justicia? ¿Quién es nuestro Shalom? ¿Quién es nuestra paz? Justamente, Abraham tuvo la oportunidad de ofrecer sus diezmos al Dios mismo en la persona de Melquisedec. Amén. Justamente es eso. Recuerden que Dios tiene la capacidad de venir a la tierra y
eh, mostrarse a través de su ángel. Y muchas veces hemos leído en la palabra de Dios que el ángel de Jehová hizo esto o aquello. ¿Se acuerdan contra quién peleó Jacob? Bueno, pues contra el ángel de Jehová. Y entonces nosotros vemos cómo Abraham, por esa relación cercana que tenía con el Dios Altísimo, a través de su oración, de su obediencia, ve en Melquisedec al Dios Todopoderoso. En esa condición, ¿qué es lo que nos tenemos que ver nosotros? Que esto es la sombra de Cristo. Hebreos 7, todo el capítulo de Hebreos 7 nos narra que esta es la sombra del que había de venir, de Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo propiamente aparece con Abraham 2000 años antes de su venida al mundo. En el Salmo 110 se nos muestra cómo Jesucristo vuelve a asomarse en la faz de la tierra en el año 1000 antes de Cristo. Y el libro a los Hebreos, esa carta a los Hebreos, nos muestra cómo vuelve a hacerse el recalcamiento de cómo Cristo se aparece en varias ocasiones ya en el primer siglo después de que Él viene, muere por nuestros pecados y asciende a los cielos, resucita. Entonces, esto nos enseña, mis amados hermanos, que existía la adoración al Dios vivo y verdadero entre otros pueblos y familias del mundo. Dios tomó la determinación de que en el pueblo judío Él se iba a manifestar de una manera excepcional y la gloria sea para Dios. Le damos gracias a Dios por el pueblo judío, por el pueblo hebreo, porque a partir de allí se nos dieron las tablas de la ley, se nos dio la ley completa, se nos dio la Torá, se nos dio lo que estamos estudiando, y es la bendición más grande que tenemos a través de la Biblia, de conocer a ese Dios vivo y verdadero. ¿Verdad? Dios le promete un hijo a Abraham. Dios repite la promesa otra vez y agrega, un hijo tuyo será el que te heredará. Abraham acepta esa promesa y bueno, mis amados, entonces vamos a ver el día de mañana lo que continuaremos, ¿verdad? Porque obviamente son temas que tenemos que ir desmenuzando poco a poquito para que de esa manera podamos ir entendiendo cómo va esa secuencia lógica de la palabra de Dios para llevarnos a través de algo muy particular. El día de hoy me voy a permitir enviarles a ustedes un archivo en PDF, que es un pequeño librito que nos da una enseñanza a través de unas ilustraciones que nosotros podemos ir llevando a través de cuáles fueron los pactos que Dios hizo con la humanidad y cómo se va la secuencia cronológica y cómo vamos a ir viendo cómo se van dividiendo las tribus, cómo se va haciendo cada una de las acciones que se van tomando a lo largo de la historia de la humanidad de parte de Dios. Se los voy a pasar en este momento para que todos ustedes lo tengan. Ojalá y lo puedan abrir en sus dispositivos. Si tienen la necesidad de imprimirlo, háganlo. No hay ningún problema. No tiene un copyright y mucho menos porque no lo estamos vendiendo, simplemente lo estamos utilizando para nuestra enseñanza y entonces no estamos incurriendo en faltas, ¿ok? Yo se los voy a pasar, es un PDF y espero que lo puedan empezar a ojear, a ver ahí en sus dispositivos y que esto nos vaya abriendo cada vez más el panorama. Va a ser, justamente así se llama, el panorama bíblico. Entonces, va a ser una experiencia muy padre de cómo vamos a ir llevando poco a poco la secuencia de la palabra de Dios. Y vamos a ir comprendiendo muchas cosas, porque esto es el fundamento de lo que después vamos a tener en todo lo demás. Esto es el cimiento propiamente para ir edificándonos en la fe. Amén. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Quedamos en que el día de mañana vamos a ver a partir de que Dios promete un hijo a Abraham, del capítulo 15. Si ustedes lo quieren leer, también sería muy sano para que de esa manera tengamos información fresca. ¿Ok? Pues agradezco mucho su atención el día de hoy. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios
Y para ello le voy a pedir por favor a mi hermano Jesús Palafox que abra su micrófono el día de hoy y que nos dirija en oración para despedirnos. La gloria sea para el Señor. Amén. Gracias, pastor. Hermanos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a darle gracias a Dios porque este enriquecimiento, la verdad es de que se quede en nuestro corazón, pero durante todo el día estemos pensando en lo que Dios nos dijo en este día, ¿no? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Gracias, Padre, porque nuevamente nos permites disfrutarte, escucharte, pero sobre todo más, aparte de conocerte, enriquecernos, Padre, con tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque hoy nos has enseñado, Dios, como ese Noé, Padre, que fue obediente, Padre. Nosotros necesitamos ser obedientes, Padre. Así que te pedimos tu presencia, te pedimos de ti, mi Dios. Queremos, Dios, ser esos varones justos, Padre. Queremos ser como Noé, mi Dios. Queremos también, mi Dios, en esta hora, mi Dios, hacer lo correcto, Dios. Que todo esto que nos acabas de mostrar, que nos acabas, Dios, de iluminar, Padre, se quede grabado en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, haya esa retención por parte de ti, mi Dios. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Padre, sabiendo que esta clase nos ha enriquecido, nos ha ampliado el panorama, mi Dios, se quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón, mi Dios. Te pedimos también, mi Padre, que todo esto que acabamos de aprender, Padre, sea para que nosotros la hagamos viva en nuestras vidas, Padre, para cada vez, Dios, tengamos esa amplitud de conocimiento, Padre, para que nosotros sigamos haciendo lo correcto, Padre. Queremos saber también, Dios, ser como ese Abraham, mi Dios, que al momento de escuchar tu voz, mi Dios, él simplemente te obedeció, mi Padre. Así queremos esto para nosotros, Padre, obedecerte, escuchar tu palabra y al momento que tú nos hables por medio de tu palabra, Dios, obedecerte, mi Dios. Te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, porque hoy salimos llenos, salimos con nuestra copa, Dios, llena, rebosante, mi Dios. Gracias, Dios, porque nos has iluminado más de lo que quieres para nosotros, Padre. Pero sabes una cosa, mi Dios, sabes, gracias porque nos hablas en amor, mi Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Dios. No nos cansamos de exaltar tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres el todopoderoso de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque así como en su momento, en lo que escuchamos, Dios, el pueblo te alabó, mi Dios, nosotros te seguiremos alabando por siempre y para siempre, mi Dios. Gracias, mi Padre, por tu palabra, por tu bendición, Padre. Ahora salimos con un corazón alegre, dispuesto a hacer nuestras actividades, mi Dios. Te amamos, mi Dios. Todo esto sea en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi amado.